Bueno, hola, espero que me oigáis. Por fin vamos a poder conseguir grabar la primera clase de inglés. Bueno, para el nivel 1 vamos a empezar hoy con los tiempos verbales. Estaba preparado hoy el pasado, pero como la clase anterior no pude grabar los tiempos verbales en presente, los vamos a ver hoy. Muy bien, bueno, pues primeramente tenéis aquí en pantalla el presente simple. El presente simple, un momentito, así. Vale. El presente simple es un tiempo verbal que se forma con, un momentito, vamos a ver, aquí. Bien, que se forma primeramente poniendo el sujeto. El sujeto en inglés puede ir, como en castellano, en forma de pronombre personal o en forma de sustantivo. Y después tenéis que colocar el verbo en infinitivo al que le habéis quitado el tú. Bien, tenéis que tener en cuenta que si el sujeto es tercera persona del singular, es decir, él, ello o ella, tendréis que añadir una S al infinitivo. A veces esa S se transforma en ES dependiendo de la terminación del verbo. Aquí tenéis, por ejemplo, si el verbo del infinitivo acaba en S, en SH, en TCH o en O, no añadiremos S, sino ES, para hacer la tercera persona del singular. Aquí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, el verbo push, que significa empujar. Para decir ella empuja, hemos cogido el sujeto que es ella, hemos puesto, veis aquí el infinitivo del verbo empujar, push, y le hemos añadido ES porque el sujeto era ella. Y le hemos añadido ES porque el verbo acababa en SH. El verbo ver, watch, acaba en TSH. Aquí ponemos el sujeto él, también que es tercera persona del singular. Aquí tenéis el watch, que es el infinitivo, y finalmente la ES. El verbo go, que acaba en O, ponemos aquí el sujeto it de tercera persona del singular, go, que es el infinitivo, y le añadimos ES. Y finalmente el verbo kiss, que es besar, que acaba en dos S, y ponemos el sujeto she, el verbo kiss y la ES. Muy bien. Bueno, ¿qué ocurre cuando el verbo acaba en consonante más Y? Aquí tenemos como os decía, cuando el verbo acaba en consonante más Y. Cuando ocurra esto, para formar las terceras personas del singular, habrá que añadir, veis aquí el verbo try, habrá que quitar la Y y añadir una I latina ES. Y con el verbo fly ocurre lo mismo. A ver. Vale. Y con el verbo fly, ya veis que acaba en una consonante L más la Y. Al poner la tercera persona del singular, en este caso él, es el verbo, ¿ves cómo se transforma, no? La Y pasa a I latina y después se le añade ES. Bien. Vamos a ver cómo se forman las negaciones de este tiempo verbal. Vale. Bueno, pues para hacer la negación tenemos el sujeto, después dos auxiliares, do o does, dependerá el do o does del sujeto que tengamos. Por ejemplo, cuando el sujeto sea terceras personas del singular, siempre del singular, usaremos does. Después la partícula negativa not y después el verbo en infinitivo. Si, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo del presente simple negado.
Aquí tenemos sujeto yo, por lo tanto do. Partícula negativa not y el verbo watch, ver, en primera columna. I don't watch TV every afternoon. Yo no veo la televisión todas las tardes. Aquí os he puesto un ejemplo de negación con una tercera persona del singular she. Después el auxiliar does, la partícula negativa not y el verbo acabar finish en su primera columna. Ella no suele acabar sus deberes a tiempo. Bien, ¿qué ocurre cuando la oración es interrogativa? Bueno, pues para hacer una oración interrogativa, primeramente tendremos que empezar por el verbo auxiliar. Puede ser o do o does. ¿De qué depende? Del sujeto. Será does cuando el sujeto sea tercera persona del singular, es decir, él, ella o ello. Y será do en el resto de los casos, cuando el sujeto sea yo, seas tú, nosotros, vosotros o ellos. Y después el verbo en infinitivo siempre sin el to. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí. Do I watch. Do auxiliar, I sujeto, watch infinitivo del verbo watch. Aquí does auxiliar, she tercera persona del singular y por eso he puesto does. Y el verbo finish, que es el infinitivo del verbo acabar. Does she finish her homework on time? Ella acaba sus deberes a tiempo. Bien, vais a utilizar este tiempo verbal, el presente simple, aquí tenéis, para normalmente... Un momento, que no me hace caso el ordenador. Vale. Ya está. Vale, como os decía, vais a utilizar el presente simple para hablar de acciones que se realizan habitualmente, es decir, para hablar de hábitos, de rutinas, lo que soléis hacer habitualmente, lo que hacéis todos los días, lo que hacéis los domingos. Aquí, por ejemplo, tenéis ella se levanta. Ya veis que el verbo lleva la S porque el sujeto es tercera persona del singular y va acompañado de un adverbio de frecuencia todas las mañanas. Este tiempo verbal, el presente simple, suele ir acompañado de adverbios de frecuencia. Los más comunes suelen ser always, siempre, never, nunca, often, a menudo, sometimes, a veces. Es muy importante que estos adverbios cortos los sepáis colocar en la oración correctamente. Lo normal es que los coloquéis siempre delante del verbo principal. Ya veis que aquí el verbo es el verbo tidy, que significa ordenar, y el adverbio de frecuencia lo colocaríamos justamente delante. El verbo tidy acaba en IES porque el infinitivo acaba en Y y el sujeto es él, tercera persona del singular. Vale. También utilizaríamos este tiempo verbal cuando el presente simple, cuando hablemos de verdades generales o universales. Pues por ejemplo, las vacas dan leche. Aquí tenéis el ejemplo. Otro ejemplo sería los carpinteros fabrican objetos de madera. Otra verdad universal sería, por ejemplo, los gatos comen ratones, por ejemplo. Y luego también lo vais a utilizar en las condicionales de primer tipo, siempre en la primera parte, ya veis aquí, de la condicional, la que tenga el if. If she studies, si ella estudia, pasará el examen. El verbo estudiar, en inglés, acaba en Y, por lo tanto, como el sujeto es ella, tenemos que transformar el verbo, la parte final del verbo, en IES, como os he explicado anteriormente. Muy bien. Vale, ahora os voy a explicar el presente progresivo. O también se puede decir presente progresivo o presente continuo, de las dos maneras.
Bien. Un momento. Vale, aquí está. Vale. Presente progresivo o presente continuo. Entonces, si habíamos dicho que el presente simple, el tiempo que os he explicado anteriormente, lo vamos a utilizar para hablar de cosas que nos ocurren rutinariamente, habitualmente o verdades universales, el presente continuo o presente progresivo lo vamos a utilizar cuando lo que decimos coincide con lo que estamos haciendo. Es decir, es un tiempo que se utiliza para expresar un presente que está ocurriendo ahora mismo. Ese es el uso más importante, no el único, pero el uso más importante del presente progresivo o el presente continuo. Bien, entonces, el presente continuo se forma siempre con un auxiliar que es el verbo ser o estar. Es el presente, aquí lo tenéis, el presente del verbo ser o estar, que es o is o are o am, que no lo he puesto, pero tenía que haberlo puesto, o am. En la forma afirmativa, utilizaríamos el sujeto, aquí tenéis, John, el auxiliar del verbo ser, is, y el verbo en ing. Para poner un verbo en ing tendréis que ir a la primera columna del verbo en cuestión y simplemente añadirle ing. Por lo tanto tenemos John está lavando los platos ahora mismo. Para hacer la forma negativa del presente continuo, ponemos el sujeto, después ponemos is, are o am, en el caso de que el sujeto sea yo, la partícula negativa not, y luego el verbo en gerundio, es decir, acabado en ing. Y después, si queréis, los complementos. Por lo tanto, John, sujeto de tercera persona, auxiliar del verbo ser is más partícula negativa not. Esto, is not, lo podéis escribir separado o si queréis haciendo esta contracción, isn't. Es exactamente lo mismo y las dos son muy válidas. Y finalmente el verbo wash, que lo veis aquí, al que he añadido ing. John no está lavando los platos ahora mismo. ¿Que queremos hacer una frase interrogativa? Pues entonces empezaremos por el is, por el are o por el am, que lo voy a poner para que lo veáis. Am. Bien. Vale. Entonces, estábamos en las interrogaciones. Empezamos siempre por el auxiliar, is, are o am, más luego el sujeto que queramos y después el verbo, otra vez en gerundio, es decir, en ing. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, os voy a preguntar, ¿estáis vosotros estudiando? Lo voy a poner en mayúsculas. Pues por ejemplo, are, el auxiliar, vosotros, ahora pongo el verbo, estudiar, que es así. Esta es la forma del infinitivo, pero como tengo que poner el gerundio, le añado ing. Are you, ing. ¿Estáis vosotros estudiando? Y ahora me contestáis, pues sí, por ejemplo. Sí. Sí, coma. Nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, ¿está ella comiendo? Auxiliar. Ella, el verbo comer es así. It. Y le pongo ing. Ay. ing.
¿Está ella comiendo? Pues no, ella no está comiendo, no. Ella, y ahora pongo is not, o si queréis, como os he explicado arriba, isn't, que es lo mismo, comiendo. Ella no está comiendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es el presente continuo o progresivo. Vale, seguimos. Vamos ahora a los tiempos pasados. Vale, tiempos pasados. Primeramente, el pasado simple. La estructura del pasado simple consiste en poner un sujeto, en poner un sujeto y en poner un verbo que tiene que ir en la segunda columna, que es el pasado de todos los verbos. Si el verbo es un verbo regular, para los verbos regulares para formar el pasado hay que añadirles ed. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el verbo jugar es un verbo regular y el verbo comer es un verbo irregular. Bien, el infinitivo, pues, como os acabo de decir, del verbo jugar es play y el pasado hay que añadirle ed, played. Y luego la tercera columna, que es el participio, sería exactamente igual. Played. Ya veis que son muy fáciles. Vale, el verbo comer, pues no es tan fácil, es un verbo irregular y hay que aprenderse cada columna. La primera columna, que es el infinitivo, es eat. La segunda, que es el pasado, es at. Y la tercera columna, que es el participio, es eaten. Este verbo tiene, como veis, las tres columnas diferentes, pero, pues por ejemplo, os voy a poner, hay verbos irregulares que tienen las tres columnas iguales. Por ejemplo, el verbo golpear, pues es la primera hit, la segunda hit y la tercera también hit. Y luego hay otros verbos que tienen, por ejemplo, tienen la primera y la tercera iguales, como el verbo venir, come, el pasado es came y otra vez el participio es come. La única manera de aprender esto es estudiando las listas de verbos irregulares. No hay listas de verbos regulares. Yo más abajo os he preparado una lista con verbos regulares e irregulares mezclados que está, bueno, creo que está bastante bien. No todos, pero algunos. Bueno, entonces, como os decía, para hacer el pasado simple, es decir, yo comí, yo bebí, yo jugué, tenéis que poner primeramente un sujeto y después la segunda columna de el verbo en cuestión. Si el verbo es irregular, pues os tendréis que aprender la segunda columna de memoria. Si el verbo es regular, tendréis que añadirle ed al infinitivo. Vale, ¿qué pasa cuando queremos hacer una frase negativa en pasado? Es decir, queremos decir yo no jugué, yo no comí, yo no vine. Bueno, pues entonces primeramente pondremos el sujeto, después pondremos el auxiliar did. A diferencia del presente simple, en el pasado simple solamente hay un auxiliar, que es did. Da igual que el sujeto esté en primera persona, en segunda, en tercera. Siempre es did. Y después habrá que poner la partícula negativa. Not, y detrás el verbo, mucho cuidado en infinitivo, porque
afirmativo son las segundas columnas, pero cuando la oración es negativa hay que volver a poner la primera, es decir, el infinitivo. Cuidado con esto porque suele acarrear muchos problemas. Por ejemplo, aquí tenemos: yo no cerré la tienda ayer por la mañana. El sujeto es yo. Auxiliar, did not, y el verbo en infinitivo, close. En vez de ser yo, si en vez de ser yo fuese ella, solamente habría que cambiar el I por el she y toda la frase quedaría exactamente igual. Ella no cerró la tienda ayer por la mañana. Aquí, por ejemplo, ella, falta la E, está mal escrito, ella did not, auxiliar más partícula negativa, ella no paró el coche junto a los semáforos. Si en vez de ser ella fuéramos nosotros, solamente cambiaríamos el she por el nosotros, que es we, y el resto de la frase quedaría igual. Imaginaos lo importante que son el uso del sujeto en inglés. No podéis hacer ninguna oración sin poner primeramente el sujeto, a no ser que la oración sea imperativo, una orden, que entonces no se utiliza el sujeto. Vale, entonces vais a utilizar este tiempo verbal, es decir, el pasado simple, para expresar acciones que ocurrieron en un momento determinado y que tuvieron su principio y su fin, es decir, son acciones puntuales que ya están finalizadas, están acabadas y bien acabadas. Vale, aquí es lo mismo, es otra explicación, exactamente igual. Vale, aquí tenemos la lista que os he dicho, de verbos regulares y irregulares. Vamos a ver. Os he puesto en verde están los verbos que son regulares, es decir, aquellos verbos en los que, sabiendo la primera columna, es decir, sabiendo el infinitivo, podemos deducir el pasado y el participio, porque solamente hay que añadir ed. Y en rojo os he puesto los que son irregulares, son aquellos que nos tenemos que aprender de memoria. Os voy a poner aquí para que veáis esta columna primera, que sería infinitivo, esta segunda columna, que sería pasado, y esta tercera columna, que sería participio. Ya veríamos más tarde cómo se utiliza el participio. Tenéis aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de pasado simple de un verbo regular es el verbo lavar, wash. Aquí tenéis, pues wash es un verbo regular. Por lo tanto, para hacer el pasado solamente añadiríamos ed. Un verbo irregular, romper. Para hacer el pasado simple no lo puedo deducir, simplemente lo tengo que saber de memoria, y es broke. Y finalmente vamos a ver el pasado continuo o pasado progresivo, se puede llamar de las dos maneras. Vamos a ver cómo se forma este tiempo verbal. Mirad, se forma, es muy importante, el pasado del verbo to be. El pasado to be, el pasado del verbo ser, es el único que tiene dos opciones. Una es was y otra es were. Se utiliza was para los sujetos yo, él, ella y ello, y were para todos los demás. Y después de haber puesto was o were, tenemos que poner el verbo que queramos usar en gerundio, es decir, el infinitivo que queramos más el ing. Por ejemplo, aquí tenemos sujeto
John de tercera persona del singular. Auxiliar was. Infinitivo wash más ing. Y ahora los complementos. Tenéis aquí la traducción. John estaba lavando los platos a las 8 ayer por la noche. Bien, si lo que queremos es hacer la forma negativa del continuo o del progresivo, pues pondremos el sujeto como siempre, más was not o wasn't, que es lo mismo, o were not o weren't, y después el gerundio, es decir, el ing. Aquí tenemos sujeto, John was auxiliar más partícula negativa not, o lo que es lo mismo, wasn't, el verbo lavar wash al que le hemos añadido ing. Es decir, John no estaba lavando los platos a las 8 anoche. Vamos a ver qué ocurre cuando queremos hacer una oración interrogativa. Vale, pues para hacer una oración interrogativa, ya veis, primeramente colocaremos el auxiliar, o was o were, las dos posibilidades. Después, el sujeto, y luego el verbo que queramos en ing, es decir, en gerundio. Vale, pues auxiliar was, sujeto de tercera persona del singular, él, es decir, John, y otra vez el verbo lavar was, al que le hemos añadido ing. ¿Estaba John lavando los platos a las 8 anoche? Vais a utilizar este tiempo verbal cuando estéis hablando de una oración en pasado que no ha acabado. Y finalmente, el pretérito perfecto, que es el último tiempo verbal que vamos a ver, el pretérito perfecto, que se forma de la siguiente manera. Primeramente, el sujeto. Después necesitamos un auxiliar nuevo, en este caso, o has o have, según corresponda con el sujeto. Si yo tengo un sujeto de tercera persona del singular, como él, ella o ello, utilizaré el auxiliar has. Y si tengo cualquier otro sujeto, utilizaré el auxiliar have. Y después tengo que poner mi verbo en participio, es decir, en la tercera columna de los verbos que os he enseñado antes. Si el verbo es irregular, pues entonces la tercera columna me la tendré que saber de memoria. Y si el verbo es irregular, me tendré que saber la columna de memoria. Pero si el verbo es regular y yo reconozco que ese verbo es regular, con que le añada ed ya tengo el participio. Por ejemplo, aquí, afirmativo, yo he hecho mis deberes. Ya veis aquí, a sujeto yo, auxiliar que me corresponde have, y la tercera columna del verbo hacer. La primera es do y la tercera es done. Imaginaos que aquí, por ejemplo, que es ella, auxiliar, sujeto she, auxiliar has, y ya veis aquí, el verbo finish es un verbo que es regular, por lo tanto solamente le he tenido que añadir ed y los complementos. Vale, ¿que ahora queremos hacer la oración negativa? Bueno, pues ya sabéis, empezamos con el sujeto y ahora aquí tenemos los dos auxiliares, have y has, que los tendré que negar, les tendré que poner la partícula negativa not. Y después, otra vez, el verbo en participio, o es decir, verbo en participio o la tercera columna, que es exactamente lo mismo. Vale, aquí tengo una. Sujeto, yo. Auxiliar negativo, have not. Es lo mismo decir have not que poner, os lo voy a escribir aquí, que poner
haven't. Es exactamente lo mismo. Podéis poner siempre lo que queráis, lo que os dé más seguridad. Aquí, por ejemplo, en ella podéis poner has not, o si queréis, también podéis poner la forma abreviada hasn't, como queráis. Yo, que es el sujeto, el auxiliar con su negación, que lo podéis escribir separado o junto, y la tercera columna del verbo hacer, que es un verbo irregular, por lo tanto, hay que sabérselo. Done. Tercera persona del singular she, por lo tanto, auxiliar has not o hasn't, y tercera columna del verbo acabar, finish, que es un verbo regular, por lo tanto, solamente añado ed. ¿Qué quiero hacer la interrogación? Pues primeramente pondré mi auxiliar, have o has, según me corresponda con el sujeto, y otra vez mi verbo en participio, o lo que es lo mismo, la tercera columna. Have, auxiliar, sujeto, yo, tercera columna, done. ¿He hecho yo mis deberes? Has, auxiliar, sujeto de tercera persona, she, verbo en tercera columna, con ed, porque es un verbo regular. ¿Cómo traduciríamos estas oraciones? Pues así. Yo he hecho mis deberes. Yo no he hecho mis deberes. ¿He hecho yo mis deberes? Ella ha acabado sus clases. Ella no ha acabado sus clases. ¿Ha acabado ella sus clases? Bien. Vais a utilizar el presente perfecto vais a utilizar el presente perfecto para expresar acciones que ocurren en el pasado, pero no es un pasado muy lejano y todavía tienen mucha relación con el presente. Aquí, por ejemplo, tenéis, ellos no han parado de hablar. También para expresar experiencias que os han ocurrido, por ejemplo, en vuestra vida, ¿no? Pues yo nunca he comido curry. Es muy frecuente que vayan asociadas las siguientes partículas como ever, alguna vez, yet, todavía no, never, nunca, since, desde hace, y already, que es ya. Normalmente estas partículas suelen ir asociadas con el presente perfecto. Bien, y en cuanto a tiempos verbales, esto es todo lo que os tengo que decir. Ahora voy a abrir otro... un momento que estoy seleccionando un material.
Vale, bueno, vamos a ver. Entonces vamos a seguir. Vamos a practicar un poco lo que os he dicho. A ver, este tiempo, vamos a ver si lo veo. Aquí está. Vamos a ver, el presente simple. Unas cuantas oraciones en presente simple. Es decir, cuando queremos hablar de cosas que nos ocurren habitualmente. Por ejemplo, mi hermana es ella, por lo tanto, el verbo to talk, yo os doy el infinitivo, pero para hacer el tiempo verbal tenéis que quitar el to, solamente trabajar con el talk, y como mi hermana es ella, ya veis que le he añadido la S. Siguiente, mi hermano y yo, es decir, nosotros. Tengo aquí el verbo hablar, ya veis que está con el to, pero yo para formar el tiempo presente le quito el to y pongo el infinitivo. Mi hermano y yo hablamos japonés. 3. Ellos viven en Portland. Ya veis que he quitado el to del infinitivo del verbo vivir. 4. Peter, es decir, él trabaja. Tengo que ponerle la S al infinitivo que lo tenéis aquí a la derecha. Peter trabaja mucho. Aquí esto es el presente del verbo ser o estar. Nuestros vecinos son muy tranquilos, muy callados. Nosotros vamos al cine todos los viernes. Ya veis que todas las oraciones son de carácter rutinario. Mi prima o mi primo es delgada o delgado. Mi madre, es decir, ella, por lo tanto, el verbo limpiar, aquí os muestro el infinitivo, necesitará una S, porque es ella. Mi madre limpia la casa todos los domingos. Al gato de Robert le gusta, el gato de Robert es él, es decir, ello también. Por lo tanto, el verbo like, que lo veis aquí en infinitivo, le añadimos una S, likes. Y finalmente, yo amo a mi novio. Vale, esto sería el presente simple. Vale, vamos a ver ahora si puedo. Vale, a ver si puedo abrir. Muy bien. Bueno, esto es, hay que elegir entre el presente simple y el presente continuo. ¿Os acordáis? El presente simple, que era algo que se hacía habitualmente, y el presente continuo, que era algo que se hacía ahora mismo, exactamente ahora mismo. Bien, vale. Entonces, yo siempre, como tengo la palabra siempre, tiene que ser habitual. Yo siempre intento lo mejor. El 2, ahora mismo. ¿Estás tú ahora mismo hablando conmigo? Do you talk to me sería hablas conmigo habitualmente. 3, este sería voy al monte esta semana. Este caso 3 es un ejemplo del presente continuo, pero que no está utilizado como presente, sino como futuro. 4. Normalmente, ¿a qué hora comes? Presente simple, normalmente. Bien, aquí, la 7. Yo tengo
gripe. El verbo tener o el verbo poseer no se puede poner en esta forma verbal. Aquí no se puede poner en esta forma verbal cuando significa tener o sea, poseer, ¿eh? A ver, vamos a hacer la 9. Normalmente comemos, una oración habitual. La 8 aparece el verbo have en ing, pero es que aquí se puede poner en ing porque no se traduce como aquí, que es poseer o tener, sino pasárselo bien. Are you having a good time? Es te lo estás pasando bien ahora mismo. Por eso está en presente continuo o progresivo. Y aquí no hables tan alto. ¿Por qué no? Porque Brian ahora mismo está intentando dormir. Presente progresivo o presente continuo. Bueno, a ver, ahora vamos a otro. Vale, este es presente perfecto. Vale, vamos a ver. Si quieres, ya está. Presente perfecto. Vale, aquí lo tenemos. Nos da la oración en presente continuo. Yo estoy hablando contigo ahora mismo y hay que transformarla al presente perfecto. Yo he hablado, tercera columna, contigo. Ese hombre está conduciendo un coche. Ese hombre ha conducido un coche. Y se ve en este ejercicio perfectamente cómo se cambian los auxiliares. En el presente continuo o progresivo, el auxiliar es el verbo ser o estar. Am, is o are. Aquí lo veis, el are. Y en el presente perfecto, el auxiliar es o have o has. Y el verbo en el continuo con ing. Y en el perfecto es la tercera columna del verbo. Mi amigo está durmiendo. Mi amigo ha... Uy, dormido. Aquí me he confundido. Vamos a ver si lo arreglo. Sería... Sería slept. Vale, la 4. Ella está en Praga. Ella está en Praga. Ella ha estado en Praga. La 5. Ellos están discutiendo sobre dinero ahora mismo y ellos han discutido sobre dinero. La 6. Ellos están haciendo un examen. Ellos han hecho un examen. Y la última, ella está comiendo y ella ha comido. Bueno. Vale, pues eso ha sido todo. Espero que me haya explicado bien. Cualquier cosa ya sabéis dónde estoy.